matrimonio. Hemos estado hablando, Pablo dedica todo el capítulo 7 a los matrimonios, ¿sí? Pablo dedica todo el capítulo 7 a los matrimonios. Así que vamos a estar hablando por algunas semanas sobre los matrimonios. Pero esto es para todos. ¿Por qué? Porque aquellos que están jóvenes y buscan casarse, es bueno que sepan esto. Es bueno que entiendan lo que Dios dice en su palabra. Aquellos que estamos casados, es bueno que recordarnos las instrucciones de Dios, ¿sí? Y aquellos que estamos o están viudos o viudas, es bueno también entender lo que la palabra de Dios dice respecto a nuestros casos. Así que vamos a proyectar 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 16. Vamos a leerlo y empezamos con este sermón. Dice Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Muy bien, Pablo está hablando sobre direcciones en el matrimonio. Como dijimos la semana pasada, había muchos dilemas, muchas preguntas que la iglesia de Corintio tenía respecto al matrimonio. Tenía muchas preguntas respecto a otras cosas, como por ejemplo los ídolos, que lo vamos a ver más adelante. Pero tenían preguntas sobre el matrimonio. Recordemos que el jueves hablamos que en Corintio, en la época de Pablo, se practicaban 4 tipos de matrimonios. 4 tipos de matrimonios. Dependiendo tu caso, te podías casar con algunas de estas 4 formas diferentes. También vimos que en Corintio era muy común el divorcio. Decíamos que era normal, era común ver a un hombre o una mujer que ya había estado casado más de 20 veces. ¿Por qué? Porque era muy común el divorcio. Es como en estos tiempos. Hoy en estos tiempos los muchachos se casan. Si no les gusta el mes, se divorcian. Buscan a alguien más, se vuelven a casar. Si no les gusta, pues otra vez nos divorciamos. En los peores de los casos, pues mejor ya no me caso, solamente me junto, ¿verdad? Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando palabra de Dios, nos da instrucciones de cómo deben de ser los matrimonios, de cómo se deben arreglar los problemas en los matrimonios. Muchos de los corintios cristianos se hacían esta pregunta porque anteriormente ellos eran incrédulos también. Algunos hermanos en Corintio tal vez se habían casado 5, 6, 10 veces. Tal vez algunos corintios eran esclavos y estaban casados por la manera de la esclavitud, como lo vimos el jueves. Así que ellos se preguntaban: Pablo, ahora que somos cristianos, ¿es necesario que me vuelva a casar? Pablo, ahora que soy cristiano y mi esposo no es cristiano o mi esposa no es cristiano, ¿es necesario que me divorcie o puedo quedarme con él o con ella? ¿O qué debo de hacer? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver 4 puntos que van a hablar sobre ese tema. Número 1. A los solteros y a las viudas. Primero Pablo habla a los solteros y a las viudas. ¿Podemos regresar, Josué, al versículo 7, por favor? 8, perdón.
A los solteros y a las viudas. Dice Pablo, digo pues, a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Estos versículos responden a la siguiente pregunta. ¿Puedo volver a casarme? ¿O puede volver a casarse los que ya estuvieron casados y se divorciaron antes de ser cristianos? Está este dilema muchas veces. Hay personas que antes de ser cristianos se divorciaron, ¿verdad? Y ahora una persona llega a los pies de Cristo y la pregunta es, ¿me puedo volver a casar? ¿O tengo que ir con quien me divorcié hace 10 años cuando estaba en el mundo? Y Pablo contesta esta duda en este versículo. Pablo habla sobre los solteros y las viudas. Y para entender bien este versículo es necesario identificar quiénes son las viudas y quiénes son los solteros. Hay 3 categorías que Pablo habla: viudas, solteros, y más adelante en el versículo 25 va a hablar de las vírgenes, ¿sí? Estos 3 categorías de personas son personas que estaban solas: las viudas, los solteros y las vírgenes. ¿Sí? ¿Vamos bien? El término virgen en griego se refiere claramente a una persona que nunca ha estado casada o casado. Recordemos que también hay vírgenes, varones vírgenes. Así que cuando Pablo habla de los vírgenes o de las vírgenes, está hablando de aquellas personas que nunca han estado casadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los tiempos de Pablo, no había contacto físico o contacto íntimo hasta la boda, hasta el matrimonio. Algo que no se ve hoy en día, ¿verdad? Pero el tema es que los vírgenes o las vírgenes son aquellos que nunca han estado casados. Las viudas, en el término griego, son las personas solas que una vez estuvieron casadas, pero se vieron separadas de la relación por la muerte del cónyuge. Puede haber un varón viudo, una mujer viuda, ¿sí? Que falleció su cónyuge y ahora está sola, ¿sí? Ya tenemos 2 categorías. Número 1, las vírgenes que nunca habían estado casados o casadas. Número 2, las viudas, ¿sí? O los viudos también. Ahora es la pregunta, entonces, ¿quiénes son los solteros? ¿Sí? La palabra griega para solteros es la palabra ágamos. Y esta palabra se emplea solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Y las 4 veces se utiliza en esta carta de Corintios. Así que leyendo la carta de Corintios podemos entender quiénes son los solteros. Los solteros, en pocas palabras, son personas que ahora viven solas, pero no son vírgenes. Porque las vírgenes nunca habían estado casados. Los solteros estaban solos, pero no eran vírgenes. Si no, se les hubiera identificado como vírgenes. ¿Se entiende? Así que los solteros son personas, o eran personas en esta carta, divorciadas, ¿sí? Por los términos griegos y por el contexto. La clave está en que Pablo está hablando a personas que estaban divorciadas antes de venir a Cristo. ¿Se entiende? Una persona que se divorció antes de llegar a los pies de Jesús. En muchos casos, mis hermanos, cuando una pareja se divorcia en el mundo o sin Cristo, se divorcian en malos términos. Por problemas, por asuntos personales, ya no se quieren ver, ya no se quieren hablar, ya se rompe completamente esta relación. En otros casos, mis hermanos, hay restauración por el poder del Espíritu Santo y de Jesús, ¿sí? Por eso Pablo les dice a los solteros y a las viudas: bueno les fuera quedarse como yo. Muchos especulan que Pablo era viudo porque dice como yo, ¿sí? Bueno les fuera quedarse como yo. La enseñanza aquí es que los que eran solteros, cuando se convirtieron a Cristo,
Era bueno para ellos quedarse en ese estado. No había una necesidad o una obligación casarse otra vez, a menos de que la persona quisiera, ya sea con alguien más o ya sea con su expareja buscando esa restauración. ¿Se entiende? Así que no hay necesidad de apresurarse al matrimonio. Y es lo que decíamos a los jóvenes el jueves. Muchachos, no hay necesidad de casarse. Si tienes 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, no hay necesidad de casarse. Kevin, es que me la van a ganar. No te preocupes. Kevin, es que se me va a pasar el tren. No se pasa el tren. No hay una prisa por el matrimonio. Muchos cristianos, muy intencionados, muy bien intencionados, muchas veces queremos actuar como el cupido de la iglesia. Queremos juntar gente. Mira, fulanito, te conviene. Pero es necesario que no apresuremos ningún paso. ¿Sí? Aquellos que buscan casarse, es necesario que vayan con calma. Si hay jóvenes aquí con pareja, vayan con calma. Si hay una restauración en algún matrimonio, es con calma, no hay prisa, no hay por qué apresurar las cosas. Y quiero hacer el énfasis, Pablo dice, bueno les fuera. Es como una opción, ¿ven? No es un mandamiento. Pablo no está diciendo, mira, si tú ya estás viudo o tú ya estabas divorciado antes de llegar a los pies de Cristo, ya no te cases. No es un mandamiento, es una opción. De Pablo, bueno les fuera. Hay cosas positivas en quedarse soltero, dice Pablo. ¿Cuáles son algunas de esas cosas positivas? Puedes dedicarle más tiempo a la obra de Cristo, como decíamos el jueves. Cuando tú estás soltero, cuando tú estás soltera, joven, ahorita que tienen todo el tiempo para ustedes mismos, pueden dedicar sus fuerzas, su tiempo al servicio de Dios. Uno de los relatos más bellos asociados con el nacimiento y la infancia de Jesús es el relato de Ana. No sé si recuerdan de este relato, se encuentra en Lucas 2:21 al 38, no lo vamos a leer porque son muchos versículos. Pero cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo al Señor y para presentar sacrificio, vino esta profetisa Ana. Y ella tenía o había estado viviendo mucho tiempo viuda. Se casó, pero a los 7 años de haber estado casada, su esposo murió. Y ya tenía Ana 84 años. Y ella no estaba casada, ella estaba viuda. Y ese estado no le impidió a Ana servir, porque dice la Biblia que ella servía de noche y de día con ayunos y oraciones. El estar soltero, mis hermanos, no es un impedimento para servir a Cristo. El estar viudos o viudas, mis hermanos, no es y no debería ser un impedimento para servir a nuestro Señor Jesucristo. Ana no veía su estado o su condición como inferior. Ella no se sentía menos que nadie. O que ella carecía de significado. No. Ella no se veía limitada por su estado de viuda en servir al Señor. Al contrario, de día y de noche, en ayunos y oraciones, servía a Dios. Es bueno, si hay algún viudo o viuda en esta iglesia y has decidido en tu corazón no volverte a casar, es bueno. Utiliza este tiempo que tienes para servir a Dios. Muchachos, ustedes que aún no se han casado, no desperdicien el tiempo. Busquen de Dios. Sirvan a Dios. Gasten toda su energía sirviendo a Dios. Yo recuerdo cuando estaba joven, mis hermanos, prácticamente vivía en la iglesia. Pero es cuando tienes las fuerzas, cuando tienes el tiempo para hacerlo. Bueno les fuera quedarse como yo, pero es una opción.
Porque Pablo después dice en el versículo 9, si me lo pueden poner por favor. Pero si no tienen el don de continencia. ¿Qué significa esto? Si no tienen el don de quedarse solos, el don de no necesitar intimidación con alguien más. Si no tienen este don, procuren casarse. Esto es muy bueno, porque Dios a través de Pablo nos está dando opciones. Si eres soltero, viuda, si llegaste divorciado a los pies de Cristo, tú puedes quedarte sin casar, puedes quedarte solo. Pero si no tienes el don de continencia, si tu cuerpo, tu físico pide ciertas cosas, es necesario que procures casarte. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Y yo sé que en nuestro idioma mexicano, cuando decimos estarte quemando, se refiere a estarte quemando de que estás aquí, ya. Pero Pablo no se refiere a eso, aunque también aplica. Cuando el griego se lee, está diciendo es mejor casarse a que tu cuerpo esté ardiendo. Porque aquellos viudos, aquellas viudas, aquellas personas que ya han estado casadas y llegaron a los pies de Cristo divorciados, eso hay que aclararlo y especificarlo. Aquellas personas que ya han tenido intimidad con alguna persona, pueden tener su cuerpo ardiendo por esa necesidad. Y dice Pablo, es mejor que te cases a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque no puedes vivir felizmente y mucho menos no puedes servir al Señor si estás sintiendo continuamente ardiendo con deseos sexuales. No puedes vivir de esa manera. Si tu cuerpo arde, procura casarse, dice Pablo. Es por eso, muchachos, que mientras están en la adolescencia, 15, déjame hago un poquito para atrás, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cuando tus hormonas están por donde todos lados y se alborotan a la más mínima provocación, muchachos, es necesario cuidarnos. Padres, cuidemos a los muchachos. Cuidemos a los muchachos. Decidir acerca del matrimonio puede ser difícil. ¿Por qué? Porque lo que Pablo no está diciendo es apresúrate a casarte. Eso es lo que Pablo no está diciendo. El creyente, lo que se quiere casar, no se debe de casar con el primero que se le cruce. Tenemos claro que la Biblia dice que no nos unamos ¿con qué? Con yugo desigual. Eso está claro. No tengo que especificarlo, no tengo que hablarlo porque todos lo sabemos, ¿verdad? Pero tampoco deberíamos casarnos con el primer hermano o hermana que se nos cruce. Por eso es que digo, no hay prisa, no te apresures. Nunca es la voluntad de Dios que los cristianos se casen con alguien inconverso. Pero tampoco es conveniente casarse con el primer creyente dispuesto a decir sí. O sea, no es necesario, no es prudente, no es conveniente que tú digas, pues con él, porque si no, no. Ve tranquilo, ve tranquila. No hay prisa alguna. Aunque puede ser que deseemos mucho casarnos, debemos cuidarnos, porque los sentimientos fuertes de cualquier clase tienden a nublar nuestro entendimiento y nos hacen vulnerables y descuidados. Así como cuando los muchachos están enamorados, se les nubla el entendimiento y piensan que el novio o la novia es el mejor, la mejor del mundo, que no le falla nada,
que es perfecto, está bien guapo, está bien bonita. Se nubla el entendimiento. Y así es con cualquier sentimiento fuerte. O sea, si hay alguien que tiene este anhelo y deseo fuerte de ya casarte, ten cuidado porque tu entendimiento se puede nublar por tu deseo. ¿Se entiende? Es que yo ya quisiera casarme, quiero un hombre, necesito. Ten cuidado, tranquilízate, porque tu entendimiento se puede nublar y por consecuencia vas a elegir mal. Vas a elegir mal. Y una vez que eliges, conociendo de Cristo, porque lo vamos a hablar ahorita, pero una vez que tú eliges, joven, muchachos, una vez que ustedes eligen, conociendo de Cristo y firman ese documento, ese papelito, es para siempre. Por eso es necesario no apresurar nada. Para concluir este punto, quisiera citar 4 consejos que el pastor John MacArthur da para los jóvenes y para aquellos que buscan casarse. Número 1, primero, no deberían buscar sencillamente casarse, sino que deberían buscar a una persona que puedan amar, confiar y respetar, haciendo que el matrimonio sea la respuesta a ese compromiso de amor. Las personas que solo desean casarse por casarse corren el riesgo de hacerlo con la persona que no les conviene. Nunca busques casarte por casarte. Es que ya tengo 30 años. Nunca busques casarte por casarte. Busca a alguien en quien puedas amar, en quien puedas confiar y a quien puedas respetar. Son 3 cosas importantes que debemos de buscar en alguien. Alguien que podamos amar, pero no se quede ahí, porque ocupamos también confiar en esa persona, porque le vamos a confiar finanzas, nuestra intimidad, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros defectos. Necesitas buscar a alguien en quien puedas confiar, pero también buscar a alguien que puedas respetar. Número 2. Es bueno estar alerta por la persona correcta, pero la mejor manera de encontrar la persona correcta es ser uno la persona correcta. Tú estás en busca de la persona correcta, pero ¿eres tú la persona correcta? Yo quiero a alguien que sea paciente. ¿Eres tú paciente? Yo quiero a alguien que sea romántico. ¿Eres tú romántica? Yo quiero a alguien que sea servicial. ¿Tú eres servicial? Es bueno buscar la persona correcta, pero ¿eres tú la persona correcta? Si los creyentes están bien con Dios y es su voluntad que ellos se casen, Él les enviará a la persona apropiada, y nunca demasiado tarde. Confía en Dios. Sé la persona correcta. Sé la persona correcta. Número 3. Hasta que aparece la persona correcta, nuestra energía debería dirigirse en direcciones que nos ayuden más a mantener nuestra mente lejos de la tentación. Muchachos, hermanos que buscan casarse, mientras estamos en la espera de la persona correcta, es necesario que nuestra mente la mantengamos ocupada para no pensar en otras cosas que no deberíamos de pensar. ¿Se entiende? Y el pastor cita 2 maneras. 2 de las mejores maneras es el servicio espiritual, servir en la iglesia, ocuparte en las cosas de Dios, leer tu Biblia, orar. Si sabes tocar un instrumento, músicos, si eres joven, asiste a los jóvenes. Si eres mujer, asiste a las mujeres. Ven a la oración. Mantente ocupado en las cosas espirituales y mantente ocupado en la actividad física.
dice el pastor MacArthur. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 8, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mientras estás en la espera de tu media naranja, piensa en estas cosas. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto ocupa tu mente. Número 4. Y último consejo. Conviene que nos demos cuenta de que hasta que Dios nos da la persona correcta, Él nos proveerá la fortaleza para resistir la tentación. Muchachos, hasta que llegue la persona correcta, hay que entender que Dios nos da la fortaleza para resistir cualquier tentación. La pregunta es si tú estás buscando esta fortaleza o tú mismo te lanzas a la tentación. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, por favor. Dice 1 Corintios, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, jóvenes, muchachos, si van con su novio, con su novia, y alguien dice, oye, vamos a mi casa a ver películas. Tú tienes una salida. ¿Y cuál es esa? Decir no. Decir no. Si ya sabes, decir no. Ahora sí, como dice la Biblia, huye de la tentación. Corre, escapa de ahí. Dice nuestro hermano Job, me estaba contando que cuando Dios estaba tratando con él y venían sus amigos a ofrecer cosas malas, él ¿qué hacía? Me decía, mi hermano, yo corría como decía la palabra. Y esto es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos da la salida. Escúchenlo bien. Dios nos da una salida. No nos da las fuerzas para enfrentarlo. No, yo sí puedo aguantar. No vamos a aguantar. Huye, sal de ahí. Corre de ahí. Así que por último, mis hermanos, para terminar este primer punto, deberíamos dar gracias al Señor por nuestra situación y estar contentos en esa situación. Si tú eres soltero, da gracias a Dios. Mantente feliz. Si eres viudo o viuda, da gracias a Dios. Mantente feliz en esa situación. Conténtate en la situación en la que estás. No. Así que, recapitulando este punto, viudos y viudas, personas que llegaron a la iglesia ya estando divorciadas. La Biblia, Dios, da dos opciones. ¿Te puedes quedar soltero? Bueno fuera que te quedaras soltero. Pero, si necesitas casarte, te puedes casar. Es a tu consideración, a tu comunión con Dios. Si tú dices, ¿sabes qué, Kevin? Yo me siento bien así solo, está bien, dice la Biblia. Si tú dices, Kevin, yo quiero buscar la restauración con mi esposa, está muy bien, búscala ahora, que Dios lo puede hacer. Pero estas son las opciones. Punto número 2. Al matrimonio cristiano. Al matrimonio cristiano. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, por favor.
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí, mis hermanos, no se hace ninguna distinción. Aquí Pablo está hablando a todos los matrimonios dentro de la iglesia, cristianos, creyentes. Si el matrimonio fue restaurado, te incluye aquí. Si estás buscando esa restauración, te incluye a ti. ¿Sí? A todos los matrimonios casados dentro de la iglesia. Dice Pablo, a los que están unidos en matrimonio, mando. Aquí no hay opción, aquí sí es un mandato. Aquí no hay para escoger, aquí hay para obedecer. Dice Pablo, a los matrimonios mando, no yo, sino el Señor. Que nadie, que ninguna persona, que ninguna mujer se separe del marido. Vamos a Mateo 19, por favor. Mateo 19, 5 al 6. Dice Jesús, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquellos que estamos casados dentro de la iglesia, que somos creyentes, que conocemos la verdad de Cristo, es un mandato del Señor no divorciarnos, no separarnos, no dejarnos. Es un mandato, no es una opción, es un mandato. Pero es que hay muchas peleas, arreglen las peleas. Pero es que no nos entendemos, pues entiéndanse. Porque es un mandato de Dios. Mis hermanos, es necesario que si hay conflicto dentro de nuestro matrimonio, luchemos para reconciliar nuestro matrimonio. Si hay enojo en nuestro matrimonio, que no seamos orgullosos los dos. Busquen la reconciliación. Es que no fue mi culpa, fue la de él, fue la de ella. No importa, busca la reconciliación. Busca la reconciliación. Es mucho mejor tragarte tu orgullo y pedir perdón, aunque no haya sido tu culpa, que dormir con tu pareja enojado y permitirle a Satanás que entre. Si hay conflictos en el matrimonio, luchemos para arreglar las cosas. Guerriemos, peleemos para solucionar los problemas. Sigamos, versículo 7 en Mateo. Después le dijeron los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús, si tú nos dices que lo que Dios une, que no lo separe el hombre, entonces ¿por qué Moisés daba carta de divorcio? Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí está la clave en el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer o se divorcia de su mujer, salvo a menos por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay que explicarlo porque muchas veces hay dudas. Dice Jesús, enseña Jesús, la palabra de Dios dice, matrimonio cristiano que está casado, no se deben de divorciar. Y si se divorcian, adulteran. Y si el hombre se vuelve a casar, adultera. Y si la mujer se vuelve a casar, adultera. Al menos
al menos que sea por causa de adulterio. Al menos que haya un engaño en el matrimonio. La única opción que Jesús da, la única opción que da la Biblia es si hay una infidelidad dentro del matrimonio cristiano. Por eso el versículo 9 es clave. Lo vuelvo a leer. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a menos que por causa de fornicación. O sea que en el matrimonio debemos de luchar siempre, 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 siempre. A menos de que hubo una infidelidad. El divorcio es contrario al plan de Dios para la humanidad. El deseo de Dios es que las parejas se casen para toda la vida. Y cuando Él lo permite, cuando Dios permite el divorcio, en casos de adulterio, es solo una exención de gracia a la parte inocente, a la parte que no hizo nada en caso de una infidelidad irreconciliable. Me explico. Cuando hay una infidelidad dentro del matrimonio, siempre una persona queda devastada, queda con el corazón roto. A esa persona se le da una extensión de gracia si ya no puede haber reconciliamiento. Si hay una ligera pizca de arrepentimiento de la persona que fue infiel, puede haber reconciliación. Si la persona afectada busca también esa reconciliación. ¿Se entiende? Así que hermanos que estamos casados, cuidemos nuestro matrimonio. Como decíamos el jueves, yo ya no me pertenezco. Yo le pertenezco a mi esposa. Y mi esposa me pertenece a mí. Yo soy suyo, ella es mía. Cuidemos nuestro matrimonio. Porque lo más que destruye al matrimonio es la infidelidad. Porque como vimos aún en la Biblia, cuando hay infidelidad se puede romper este lazo que hicimos delante de Dios. Ahora, Pablo dice esto porque algunos de los corintios dentro de la iglesia se querían divorciar. Algunos de los corintios decían, es que yo quiero ser más espiritual y mi esposa es de tropiezo para mí. Así que Pablo, me divorciaré para ser más espiritual. Y dice Pablo, no, tienes que casarte. Otros decían, Pablo, es que ya no amo a mi esposa. Ya no me gusta. Ya no siento nada por ella. Y hay una hermana en la iglesia, pues que me echa los ojos. Y dice Pablo, no, quédate casado. Quédate casado. Te casaste una vez, te casaste para siempre. Hay otros que decían, Pablo, es que ya no la aguanto. Si vivieras con ella, si supieras cómo es. Dice Pablo, ¿quién la escogió? Mantente casado. No hay ninguna excusa válida, mis hermanos, para el divorcio. No hay ninguna excusa válida, mis hermanos, para separarnos, a menos de infidelidad. Pero no hay ninguna excusa válida. Es que parecemos perros y gatos en la casa. Pues aprendan, hablen, comuníquense. Mis hermanos, es necesario la comunicación en el matrimonio. Amor, fíjate que no me agrada esto. Esposo mío, fíjate que no me gusta que hagas esto. Y los dos debemos de estar dispuestos a escuchar. No estés renegando, ya hombre. No, escucha las necesidades de tu cónyuge. Escucha las necesidades de tu cónyuge. Y entiende las necesidades de tu cónyuge. Muchas veces queremos tener un matrimonio feliz
pero no hacemos nada para contribuir a esa felicidad. Versículo que sigue, por favor, de Corintios 7, versículo 11. Que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto lo dijo Pablo por la siguiente razón. Volvamos a los tiempos de Pablo. Pablo estaba en Éfeso, estaba lejos de Corintio. Le llegó una carta. Oye, Pablo, me quiero divorciar de mi esposa. ¿Cómo ves? No te divorcies. Pero no es como en estos tiempos que te mando un WhatsApp y te llegó instantáneamente. No, esa carta iba a tardar en llegar a Corintio. Por eso Pablo dice, pues, ¿y si se separan? Si cuando llega esta carta ya están separados, ya no te cases. Y si estás separado, reconcíliate con tu mujer. En pocas palabras, matrimonios cristianos de la iglesia Pan de Vida. Si por la dureza de nuestros corazones, si por la necedad de nuestros corazones buscamos separarnos, buscamos estar lejos, divorciados de nuestra pareja, es un mandato bíblico. Tú ya no te puedes volver a casar. La única opción que tienes es reconciliarte con la mujer con la que ya estabas casada. Eso es muy importante. Matrimonios cristianos que ya llegaron a los pies de Cristo, que están aquí a los pies de que están escuchando este sermón. Si tú buscas separarte, ya no te casas. La única opción que tienes es reconciliarte con tu mujer. Algunos corintios ya se habían divorciado y estaban en procesos de hacerlo. A esas personas Pablo les dice, si se separan, quédense sin casar, o reconcíliense con su marido o con su esposa. Estas no son sugerencias, como podemos a veces pensar. Estos no son consejos. Estos son mandamientos de Dios. Para las viudas y las solteras sí era una opción, porque Pablo decía, bueno les fuera, pero si no pueden, cásense. A las viudas y a los solteros sí es una opción. A nosotros los casados no es una opción. No es una opción. Por eso vuelvo, muchachos, enfatizo y quiero que te lo grabes, jóvenes. Si tienes novio o novia, grábatelo. No te apresures. No te cases solamente porque se ve bonito el mono, porque te da maripositas en el estómago. Observa bien cómo es, qué cualidades tiene. Porque una vez que tú te cases conociendo la palabra de Dios y conociendo a Dios, una vez que te casas es para toda la vida. Para toda la vida. No hay, es que me equivoqué. Pues tal vez te equivocaste, pero ya es para toda la vida. Pensemos bien las cosas. Punto número 3, mis hermanos. Versículo 12, por favor. Punto número 3, es un poco largo. A los que están casados con inconversos, pero quieren seguir juntos. ¿Sí? A los que están casados con un inconverso, pero quieren seguir juntos. Versículo 12 y 13, lo vamos a leer. Dice Pablo, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí hay instrucciones claras. Había ciertas preguntas que los corintios hacían. ¿Qué podían hacer los cristianos que ya estaban casados con inconversos? ¿Eran libres de divorciarse y libres de volverse a casar? Era la pregunta. Pablo, mira, yo me casé cuando no conocía a Cristo. ¿Okay? Yo me casé por la católica, Pablo. ¿Sí? Pero ahora yo llegué a los pies de Cristo. Pero mi esposo no quiere llegar, no quiere venir. ¿Qué hago? ¿Me puedo divorciar? Y si me divorcio, ¿me puedo volver a casar? Era la pregunta que se hacían.
Y Pablo contesta. Primero quiero hacer una aclaración. Pablo dice, a los demás yo digo, no el Señor. Esto confunde, mis hermanos, y muchos lo interpretan como solamente es una opinión de Pablo. Pablo está dando opinión porque el Señor no dijo. Pero esto no es realidad, no es así. Lo que pasa es que Dios nunca habló anteriormente de estos casos. ¿Se entiende? Cuando Dios habló del matrimonio en el pueblo de Israel, habló del pueblo de Israel. Porque todos eran israelitas, ¿se entiende? Pero nunca habló qué pasaba si un creyente estaba casado con un inconverso. Por eso es que Pablo dice, el Señor no lo dice, no lo vamos a encontrar en la Torá, en el Antiguo Testamento. Pero yo, apóstol inspirado por Dios, yo sí digo esto. ¿Se entiende? Así que sigue siendo un mandato, no solamente una opción, es un mandato. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, si tu cónyuge no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, no la abandones. Entonces, si tú eres varón y tu mujer no es creyente, pero tu mujer no le molesta que vengas a la iglesia, está bien. Te sigue haciendo tu lonche, no pasa nada. Dice Pablo, no la abandones. ¿Por qué la vas a abandonar? Es tu esposa. No, es que no es creyente. No importa. Tú puedes estar con ella, no pasa nada. Versículo 13, por favor. Y si una hermana tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero Kevin, es que mi esposo es alcohólico. Bueno, es alcohólico, pero tiene problemas con que tú vengas a la iglesia. No lo dejes. Es lo que dice Pablo. Mientras que tu esposo o tu esposa no tengan problemas con tu fe, mientras ellos estén tranquilos, están bien, te siguen amando, te siguen respetando, no tienes por qué dejarlos. Sigue siendo tu esposo o sigue siendo tu esposa si eres varón. Y lo que dice Pablo, si consienten vivir con ustedes, no los dejen. ¿Por qué lo dejarían? Estar unido en yugo desigual, ser uno con un inconverso, a veces puede ser frustrante. Eso que ni qué. Estar casado con un no creyente puede ser frustrante, puede ser desalentador, incluso puede ser costoso. Eso sí, eso es cierto. Pero no tiene por qué hacerlos impuros. Y esta era la preocupación de los creyentes en Corintio. Porque los creyentes en Corintio decían, Pablo, pero es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ni mi esposo es inconverso. No estoy maltratando el templo de Dios. ¿Se entiende lo que se preguntaba? Es como si yo juntara a Cristo y a Satanás en una misma casa. No se puede. Es lo que decían ellos. Por eso Pablo dice después en el versículo 14. Porque el marido incrédulo es que santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Si tú estás casado, si tú estás aquí y tu cónyuge es inconverso, ojo, jóvenes, al decir esto no digo que puedas casarte con un incrédulo. Al decir esto estoy diciendo que a lo mejor se casaron los dos siendo incrédulos, pero tú llegaste a la fe. ¿Se entiende? Aunque no le busquen vuelta al asunto. Si tu esposo o tu esposa es incrédula, no te preocupes, hermano, porque vas a ser maldito tu cuerpo. No, al contrario, tu esposo, tu cónyuge incrédulo es santificado por ti. No es salvo por ti, es santificado por ti. ¿Se entiende?
No lo vas a hacer salvo solamente porque tú eres cristiana. Eso es claro. Pero sí va a ser santificado por ti. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras en la casa haya un cristiano, es mejor que no haya nadie. ¿Se entiende? Quiere decir que por el cristiano, si yo soy el cristiano en mi casa y mi cónyuge es incrédula, por mí es santificada mi casa. Por mí son santificados mis hijos. Por mí, por la gracia de Dios en mí y el favor de Dios en mí, puede ser bendecida mi casa. Es lo que dice Pablo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. De lo contrario, si los dos fueran incrédulos, los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si tú te casaste siendo católico, romano, y ahora tú llegas a la fe, pero tu cónyuge sigue en el mundo, no te preocupes pensando que te va a afectar a ti. Al contrario, tú le vas a afectar a ellos. ¿Se entiende? No te preocupes de que te van a maldecir. No, al contrario, tú los vas a santificar. ¿Por qué? Porque la luz siempre es más fuerte que las tinieblas. Así que, mis hermanos, si hay una persona siendo arrastrada por el mundo, es porque probablemente no está haciendo luz. Porque la luz siempre es más fuerte que las tinieblas. Y si hay un esposo creyente, siempre será más fuerte que el incrédulo. Es costoso, claro que es costoso. A veces puede costarte lágrimas que tu esposo sea alcohólico y cuando sea alcohólico te diga de cosas. Claro que puede ser costoso. Puede ser frustrante, claro que sí puede ser frustrante cuando tu propio cónyuge se burla de ti por ser creyente. Puede ser desalentador, claro que puede ser desalentador al venir a la iglesia y sentirte solo o sola. Pero recuerda que por ti, que tú puedes ser ese instrumento para que Dios alcance a tu familia. Tenemos testimonios en esta casa de personas que oraron por su familia y las tienen aquí. ¿Por qué? Porque Dios obra. Dios obra. Así que, mis hermanos, si tu cónyuge es incrédulo, tú eres el instrumento para que Dios llegue a la vida de tu cónyuge. No te desalientes. Tú eres el instrumento para que Dios salve a tu cónyuge. No te desalientes. Quiero aclarar esto. Tu cónyuge no es salvo porque tú seas salvo. Tu cónyuge tiene que venir y arrepentirse y dar su vida al Señor. Pero ciertamente tú puedes ser ese canal de bendición para tu familia. Y punto número 4, mis hermanos. Es un poco largo también. Punto número 4. A los cristianos que están casados con inconversos y él no quiere seguir en el matrimonio. A los cristianos que están casados con algún inconverso y él o ella no quiere seguir en el matrimonio. Versículo 15, por favor, Josué. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Primero, si el incrédulo se separa, sepárese. Si el incrédulo inicia el procedimiento del divorcio, el cónyuge cristiano no tiene por qué tratar de impedírselo. Y esto es muy importante. Kevin,
mi esposa no es cristiano, no quiere que venga a la iglesia y ya me pidió el divorcio por venir a la iglesia. ¿Qué hago? No lo apresures. No apresures el divorcio, pero tampoco lo impides. Dice la Biblia. Si el incrédulo se separa, sepárese. Y quiero hacer énfasis en dos cosas. Número 1. Que dice, si el incrédulo se separa. No dice si el hermano se quiere separar. No, si el incrédulo se separa. Uno como cristiano nunca debe de buscar el divorcio, nunca. De mi parte, esposa mía, yo te amo, yo te quiero para toda la vida. De mi parte, yo no me quiero divorciar. Pero si la incrédula insiste, dice Pablo, sepárate. Sepárate. Y lo dice por esta razón. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A los ojos de Dios, el lazo de la unión entre marido y una mujer se deshace solo por 3 razones. El matrimonio se deshace solo por 3 razones. 1, por muerte. 2, por infidelidad. Y número 3, si tú eres creyente y tu cónyuge es incrédulo, que tu cónyuge te quiera dejar. Solo esas 3. Nótese que para la pareja que está casada y los dos son cristianos, no hay opción más que la muerte o la infidelidad. Cuando el lazo del matrimonio se rompe, en alguna de esas formas, un cristiano es libre para volverse a casar. Solamente por esas 3 razones. Si tu cónyuge falleció, tú eres libre de volverte a casar. Te aconsejo, espera un tiempo. Te aconsejo, piénsalo y óralo muy bien. Si tu cónyuge te fue infiel y no puede haber reconciliación, no puede haber perdón, te puedes volver a casar. Aplicando lo mismo. Espera tiempo. Ora. Y 3, si tu cónyuge es incrédulo y te deja y no hay reconciliación, no hay arrepentimiento, te puedes volver a casar. Esperando siempre el tiempo a que el corazón sane. Y quiero ser muy puntual en esto. Porque alguien podría decir, Kevin, mi cónyuge me fue infiel hace 2 años. Entonces, no. Hace 2 años fue hace 2 años. Y siguen juntos. ¿Se entiende? Perdona. Por eso es que les digo, cuidemos el matrimonio. Y esto es porque a paz nos llamó Dios. Si alguien, si tu esposo, si tu cónyuge incrédulo viene y te dice, mira, ¿es tu Dios o soy yo? ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Es costoso? Claro que es costoso. ¿Va a doler? Por supuesto que va a doler. ¿Vas a llorar? Por supuesto que vas a llorar. Pero ¿acaso Dios no dijo, el que no negare madre, padre, esposo, esposa, hijos, no es digno de mí? Tú nunca vas a buscar el divorcio, hermano, tú nunca vas a buscar el divorcio. Así que si una vez se te llega la ocasión y te pregunta tu cónyuge, ¿es tu Dios o soy yo? Tú puedes decir, es mi Dios, pero de mi parte, aquí estoy contigo. Yo no me quiero divorciar, yo no me quiero ir. ¿Se entiende? Nunca busques el divorcio.
de tu parte que nunca busques el divorcio. Es más, que nunca pase por tu mente el divorcio. Que nunca pase ni por tu mente. Que nunca sea una opción. El divorcio no es una opción. A menos de las 3 circunstancias de las que ya hablamos. Pero el divorcio no es una opción. Si hay problemas, es necesario buscar consejería y resolver los problemas. No busquen problemas, busquen soluciones. Era para despertarlos, hermano. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor, versículo 18. Dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ti depende, que haya paz con tu cónyuge. Es que Kevin, es que siempre que llega del trabajo, se saca las botas. En cuanto de ti depende, mantén la paz. Es que Kevin, llego del trabajar y nada más me dice lo que hice mal y no me deja ni siquiera llegar. En cuanto a ti depende, busca la paz. Quiero dar algunos escenarios que son típicos en el matrimonio, en cómo buscar la paz. Si a ti te pasa de que llegas de trabajar y tu esposa o tu esposa te dice, llegaste tarde, y empieza y tú llegas cansado te aconsejo que en vez de gritar, en vez de responder, en vez de buscar el pleito, tranquilízate, dile, amor, voy llegando, dame 5 minutos y en 5 minutos me dices lo que pasa. En cuanto a ti depende, busca la paz. Kevin, es que mi esposo es bien cochino y nada más se quita la ropa y me la deja regada por todos lados y no. Y ya llevo 20 años casado con él y no entiende. Y déjame decirte algo, hermana, lamentablemente lo más probable no va a entender. Así que mejor busca la paz. Mira, ¿qué es más costoso? ¿Ver la ropa de tu esposo regada por todo el cuarto? ¿Qué cuesta más? ¿Recogerla y ponerla en el cesto? ¿O ir con tu esposo? Ya te he dicho muchas veces que recojas tu ropa. Y todo el día peleados. ¿Qué cuesta más? ¿Qué es más fácil? En cuanto a ti depende, busca la paz. Kevin, es que mi esposa cocina con mucha sal. Es que no le echa nada de sal. Agarra un botecito de sal y tenla en la mesa. Porque en cuanto a ti depende, busca la paz. Mis hermanos, muchos de los problemas que hay en el matrimonio es por el orgullo de uno mismo, por no querer dar su brazo a torcer, por querer ser el ganador de la pelea. Es que yo no tuve la culpa porque él... Pero si de nosotros depende buscar la paz, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que para concluir, mis hermanos, solteros, viudas, hermanos que llegaron a esta casa divorciados, si estás solo o estás sola, no te sientas menor que nadie. No sientas que tu servicio está limitado. No pienses o no sientas que tú estás limitado. Dedícate al servicio del Señor. Dedícate con todas tus fuerzas al servicio del Señor. Si es tu deseo casarte otra vez, Señor, cámbiame, moldea mi corazón y muéstrame tú tu voluntad.
Jóvenes ahorita que están en el Cebetis, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, trabajando, lo que estés haciendo, no te preocupes, no te apresures. Si ya tienes novio, si ya tienes novia, llévatela tranquilo. Llévatela tranquilo. No hay por qué dar pasos agigantados. Hoy en día es muy de moda que a la primer cita ya quieren estar besándose. Espérense un poquito. No hay prisa. Jovencita, que se aguante 1 mes, 2 meses, 1 año, no le va a pasar nada. Yo recomiendo, jóvenes, les recomiendo, si tienen novio o novia, que sean, como decíamos en mis tiempos, de manita sudada. Solamente la mano. No ocupas nada más, no necesitas nada más. Si es un abrazo, muchachos, en el hombro. No necesitas nada más. ¿Por qué? Porque si te quieres apresurar, a rato puedes caer. Eso es a los solteros, a las viudas y incluye a los jóvenes. Hermanos de esta iglesia que ya estamos casados, si hay problemas en nuestro matrimonio, luchemos por la reconciliación. El divorcio para nosotros no es una opción, a menos que sea por infidelidad. Y aún cuando hay infidelidad, si puede haber reconciliación, qué mejor. Pero el divorcio no es una opción para nosotros. Si hay problemas, busquen la solución. Si tú no fuiste culpable, no importa, trágate el orgullo y pide perdón. No te vas a morir. No pasa nada. Busca la reconciliación. Busca que siempre se acuesten felices, contentos, no enojados, felices. Para los hermanos que su cónyuge es incrédulo, si él está bien contigo, no hay problemas de fe, quédate ahí, respétalo. Hermana, si tu esposo es incrédulo, respétalo, hónralo, hazle su lonche. Dile que lo amas, dile que estás orgulloso de él. No por ser incrédulo lo vas a hacer menos. Él sigue siendo la cabeza de tu hogar. Él sigue siendo la cabeza de tu matrimonio. Hónralo, respétalo. Es que es alcohólico. Yo sé que cuesta porque es alcohólico, pero hónralo. Hermano, si tu cónyuge es incrédula, ámala, cuídala, respétala. No la vas a hacer menos por ser incrédula. Ámala como Cristo ama a la iglesia. Ese es tu deber. No hay por qué divorciarse. Y si tu cónyuge es incrédulo y se quiere separar de ti, ora, guarda tu corazón, no guardes ningún rencor, pero no se lo impidas. Porque Dios te llamó a la paz. Y una vez que termine el proceso del divorcio, una vez que tu corazón haya sanado, una vez que tú estás listo y preparado, y has orado, y has ayunado, puedes volverte a casar. Termino con esa anécdota. Mi mamá se casó con mi papá cuando no iban a la iglesia, eran incrédulos los dos. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 3 años. Yo no recuerdo haber tenido un recuerdo con mi papá. Pero mi mamá, desde los 3 años, que yo tenía 3 años, se dedicó al servicio de la iglesia. No anduvo buscando, hasta que ya donde yo sepa. Pero mi mamá se dedicaba a la iglesia, a trabajar y a la iglesia.
Trabajaba de día y de noche. Había ocasiones en que yo me levantaba y ya no veía a mi mamá porque ella ya se había ido a trabajar. Y regresaba, se volvía noche y me acostaba sin ver a mi mamá porque estaba trabajando. Pero los sábados, su único día de descanso, los sábados, ella iba a la iglesia, oraba y limpiaba la iglesia. Y era una iglesia 3 veces más grande que esta, con bancas de madera, con doble piso. Y hasta que yo tuve 13 años, 12 años, mi mamá conoció a quien ahora yo le digo papá, y se casaron. Y fue lo mejor que a mí me pudo pasar y que a ella le pudo pasar. Porque Dani, así se llama, que yo le digo papá, pero en realidad no es mi papá. Él me crió. Él me enseñó a tocar. Él me enseñó a manejar. Él me enseñó a trabajar. Así que, hermano, termino con esto. Si tú has pasado por un divorcio, no te acongojes. Habrá un tiempo de llanto. Habrá un tiempo de sufrimiento. Habrá un tiempo de dolor. Pero también habrá un tiempo en el que tú tienes que levantarte. Porque cuando tú te levantas en obediencia, créeme que Dios te va a bendecir. Yo conozco ejemplos de personas que su cónyuge incrédulo los dejó, los engañó, se fue, y ellos se mantuvieron fieles al Señor, y el Señor le recompensó con alguien mejor, con más hijos. Fruto de este matrimonio entre mi mamá y mi papá nace mi hermanito. Así que, mis hermanos, cual sea nuestra circunstancia, confiemos en Dios. Si eres viudo o viuda, si ya estás divorciado, ya estás solo, confía en Dios. Muchachos, confíen en Dios. Tienes 20, 25, 30, confía en Dios. Si hoy tu matrimonio es cristiano, pero hoy tienes problemas con tu matrimonio, hay pleitos en tu matrimonio, hay conflictos en tu matrimonio, confía en Dios. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ella o por él? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tu cónyuge? Señor, gracias porque me has bendecido con mi esposo, con mi esposa. Señor, yo sé que ahorita estamos atravesando conflictos, pero yo te agradezco porque me has bendecido enormemente a través de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así por tu cónyuge? Si tú estás aquí, eres cristiano y tu cónyuge no lo es, pero viven juntos y están bien, ora por él. Ora por él. Señor, te pido por mi esposo, por mi esposa, que lo atraigas a tus pies, que te conozca, que podamos venir como una familia a tu iglesia. Y si tú eres creyente y tu cónyuge se quiere apartar de ti y alejar de ti y dice que ya no quiere estar contigo, guarda tu corazón. Ora al Señor y confía en Él. Señor, tú sabes que yo no me quiero separar, tú sabes que yo no me quiero divorciar, pero ayúdame a ser fuerte en ti y venga lo que venga, pase lo que pase, confío en ti, en tu soberanía, en tu fidelidad, en que tú vas a seguir conmigo y que tú me vas a guiar en mi caminar. Sea cual sea la circunstancia en la que te encuentres, joven, si tienes 13, 15, 16, 17, 18, 20 años, ora por tu futuro cónyuge.
Señor, prepárame a mí. Prepara mi carácter, prepara mi corazón, hazme madurar, hazme crecer. Ayúdame a ser la persona correcta para mi cónyuge en el futuro. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Si hoy tú tienes novio o novia y no tienes las intenciones de formalizar algo serio, de en un futuro casarte con esa persona, déjame decirte que muchas veces estás perdiendo el tiempo. El noviazgo no solamente es pues para ver a ver qué sale, pues a ver si me va a ver. No. Si vas a ser novio o novia de alguien es porque tú viste algo en él o en ella. Tú viste cualidades en él. Tú viste cosas importantes que tú necesitas de él. Y en pocas palabras, tú quieres estar con él para siempre. Así sea cual sea nuestra circunstancia, confiemos en Dios. Y nunca, mis hermanos, nunca busquemos el divorcio. El divorcio no debería ser una opción a menos que haya infidelidad. No importa si siempre se pelean, no importa si no te cocinan como a ti te gusta, no importa nada. No busques el divorcio, busca la reconciliación. Pongámonos de pie, mis hermanos, en esta noche y vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Matrimonio perfecto nunca va a haber. A veces nos gusta decir que en nuestro matrimonio no hay problemas, pero es mentira. En todos los matrimonios hay problemas. En todos los matrimonios hay conflictos. Pero esto es una enseñanza para todos, porque nos ayuda a confiar en Dios, a saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos jovencitas sufriendo por su novio. El novio es inconverso, drogadicto tal vez, mujeriego tal vez, y está la pobre jovencita sufriendo por él, pensando que tú lo vas a cambiar, pero solamente el Espíritu Santo es que puede cambiar a la persona. Cada vez hoy en día es más común que parejas cristianas se divorcien y se vuelvan a casar. Es muy común que la mujer que tiene un esposo incrédulo soporte infidelidad tras infidelidad, golpe tras golpe, y ella se queda callada porque así se le enseñó que debería de ser. En cada circunstancia en la que nos encontremos, busquemos el consejo de Dios y confiemos en Dios. Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres quien restaura nuestras vidas. Tú eres quien sana nuestros corazones. Tú eres quien nos da vida. Señor, aquellos que están casados, tú eres quien nos dio este bello regalo del matrimonio. Así que, Señor, oramos por los jóvenes. Que les des paciencia, sabiduría. No está mal que a una jovencita le guste un joven y un joven a una joven. No está mal, es normal. Pero sé tú dándonos sabiduría, aprender a esperar, a ir paso a paso, a ir confiando en ti, ocuparnos en ti, hasta que tú nos mandes a la persona correcta. Oramos por las viudas, Señor, por los viudos, Padre. Que seas tú fortaleciendo sus corazones, sus mentes, sus vidas. Habrá momentos en los que tal vez se pueden sentir solos,
Habrá momentos tal vez en los que recuerden a su cónyuge y sientan esta mezcla de tristeza y alegría, pero Señor, ayuda a que se fortalezcan en ti, a que se dediquen en ti. Es bueno. Guarda sus corazones. Si tienen el deseo de casarse otra vez, sé tú guiando sus vidas, tú guiando sus decisiones, guiando a esas personas. Señor, a los matrimonios de casa, Padre, oramos que aprendamos, Señor, a tragar nuestro orgullo, que aprendamos, Señor, a pedir perdón aunque nosotros no tuvimos la culpa. Señor Padre, que es mejor pedir perdón y dormir en paz con mi pareja que ganar una discusión y permitir que el diablo pueda entrar en el matrimonio. Y a todos aquellos que tienen algún cónyuge inconverso, Señor, te pedimos por esa persona que llega a tus pies, que llega a tu casa, que seas tú manteniendo la unidad, que seas tú manteniendo el amor, que seas tú manteniendo la paz en esa casa, Señor. Te rogamos por el matrimonio de nuestros hermanos, te rogamos por los matrimonios de esta casa, que seas tú obrando en nosotros, moldeando nuestras vidas y cambiándonos, Señor, para reflejarte a ti aún en nuestros matrimonios. Padre, porque solamente tú tienes poder para restaurar nuestros matrimonios. Si hay problemas en casa, solamente tú tienes el poder para reconciliar, para traer paz. Señor, yo te he visto obrar en matrimonios.